Vamos a hablar en esta horita que nos queda, vamos a hablar de los aspectos generales y más formales de la educación chilena. Eh, si quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, lo puede formular, ¿ya? Ojalá que así sea. Siéntase libre de participar absolutamente en lo que tenga ganas de decir, ¿ya? Bien, les voy a presentar un material entonces, como les decía, como dicen los colegas Montessori delante, ¿ya? Eh, ¿Qué es este material? Este mismo que tengo acá. Ay. Ya, vamos a hablar de las generalidades de la educación chilena. ¿Ya? Entonces, primero que todo y antes que nada, saber que nuestra educación se divide en cuatro fases, ¿cierto? Que están claramente definidas: párvulo, básica, media y superior. Y en el caso de nuestro sistema educativo hay una legislación que la rige desde el año 2009, ¿ah? Eh, que es la LEGE, que se dio en el contexto de un cambio propiciado debido a huelgas, paros, protestas y una serie de cosas más que ocurrieron en el año 2006, la llamada Revolución Pingüina en en nuestra historia muy reciente, ¿cierto? Estamos hablando del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y en ese contexto, la ley que había, que era la LOCE, que es una ley de los años 90, que significaba Ley Orgánica Constitucional de Educación, eso significaba LOCE, fue derogada, ¿cierto? Y aparece la LEGE, que es la que nos rige actualmente. El Mineduc, el Ministerio de Educación, es el organismo que regula, vigila nuestro sistema educativo en sus distintos niveles. Y para la educación superior hay un ente, hay un organismo que se llama el Consejo Superior de Educación. El ministerio, desde diversos puntos de vista, desde diversos ámbitos, ¿cierto?, asume este rol de vigilancia y regulación del sistema educativo chileno. Desde esta regulación, el ministerio en principio impone contenidos mínimos obligatorios, es decir, todas las instituciones reconocidas como instituciones educativas por el Ministerio de Educación deben cumplir con planes y programas mínimos propuestos por el Ministerio de Educación, ¿ya? Asimismo, el Ministerio de Educación también supervisa eh, las relaciones vinculantes que se dan entre los padres y apoderados, los alumnos y respecto de la educación, ¿cierto?, del colegio y sus funcionarios, ¿ya? Esto el ministerio lo hace a través de distintos organismos, a través de distintos eh, organismos, bien digo, que permanentemente van a estar abocados entonces a regular y vigilar esta relación, ¿ya? Nuestra Constitución de la República, la Constitución de 1980, que hoy día, como ustedes bien saben, está ahí en entredicho porque viene todo este cuento de que vamos a tener una Constitución nueva, garantiza la, la educación, el derecho a la educación y también garantiza el derecho a la libertad de enseñanza. Para tener reconocimiento
de parte del ministerio, los colegios particulares deben adherir o cumplir con los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios, que establece los artículos de la LOCE o de la ley en este caso, ¿cierto?, que se definen en este ámbito. Ahora bien, esto significa que el ministerio permite que hayan colegios particulares y colegios municipales. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Pregunta. ¿Pueden haber colegios no reconocidos por el ministerio o no? Yo creo que no. Yo creo que no. ¿No? ¿Alguien más? Es como cuando hay una universidad y eso. No vale como el título, o sea, no valdría si ellos salen de la básica o la media. O sea, ¿en qué quedaríamos? Al final no podríamos ni estudiar después, así, Ya. sin nada. Como que no estudiamos nunca si es que eso pasó. Claro. ¿Alguien más? Es como que no hubiese título. ¿Perdón? ¿Daniela? ¿Decía? Es como que no validan el curso. El título. Ya. Eso. Denante, Sole parece que fue, dijo que había hecho un trabajo, una titulación sobre Finlandia, ¿cierto? Y dijo que había quedado admirada porque los niñitos estaban como jugando entre una sala y parecía que no había clase y que cada cabro chico aprendía lo que quería, ¿cierto? Ya. ¿Aquí hay colegio Montessori en Chile o no? Sí. Sí hay. Sí. ¿Hay? ¿Sí? Sí. ¿Conocen alguno? No Montessori en solo, siempre como que es un colegio y dice con el método Montessori. Ya. Eso Pero Paola, sí. sí hay. Por ejemplo, en nuestra región hay uno. Ya. ¿En qué región de ustedes, Sole? En la región de Aysén. Hay uno que se rige, porque tuve una compañera que trabaja ahí y ¿Ya? ella usaba mucho el método de... Montessori. Tiene como, uno es de Montessori y el otro es de Waldorf. Ya. Entonces Oye, ella contaba mucho eso. Ya. Y que no se rige mucho por lo que dice, por lo que le entendía ella en su momento, no se rige mucho por lo que dice el Estado. No O sea, se, no se rigen nada por lo que dice el Estado. claro, porque Mire. ellos tienen su metodología muy diferente. Ya. Trabajan, por ejemplo, ellos no hacen pruebas ni evaluaciones como lo hace un colegio tradicional, sino ellos tienen de mesa de 4 y los niños todos los días ya cada uno tiene que llevar su desayuno para todos, para ¿Ya? todos. Cocinan, hacen sus clases y son unas clases muy cortitas, son como que, por lo que ella contaba, 15 minutos y están los cursos de diferentes edades. Ya. Eso. Está todo revuelto. Sí. Ya. Pregunta. La ley dice que el ministerio reconoce colegios donde se cumple con los contenidos mínimos obligatorios. ¿Ustedes creen que en ese colegio que está describiendo la compañera se cumple con los contenidos mínimos obligatorios? No, por lo tanto ese colegio no está reconocido por el ministerio. Entonces podríamos decir, ese colegio es ilegal. Yo les voy a explicar una cosa para que no se olviden nunca de lo siguiente. No me gusta decir estas cosas cuando me estoy grabando las clases, pero ¿qué diablo? En Chile vivimos chilenos y eso es algo que no se tiene que olvidar nunca. Siempre tenga presente eso. El sistema educativo chileno está regulado, dirigido por el Ministerio de Educación, pero a nuestra clase alta, a nuestra clase dirigente, le interesa tener educación verdaderamente de calidad y moderna. Y la educación Montessori no se ajusta a lo que el ministerio pide. Por lo tanto, hay un resquicio legal.
¿Cuál es el resquicio legal? Yo puedo tener un colegio particular que no se rija por el ministerio y el ministerio no lo reconozca. Pero los alumnos de ese colegio, dice la ley, tienen derecho a dar exámenes libres. Por lo tanto, el niño que entra a un colegio de esas características, cuando llega a quinto, o a lo mejor antes, dependiendo cuando el colegio quiera, normalmente lo hacen en quinto básico. Cuando el niño cumple 10 años, lo llevan al ministerio, le toman una prueba y lo dejan en cuarto básico. O sea, a un niñito de 10 años lo somete a una prueba que abarca desde primero a cuarto básico. Cuando ese niño tiene 12 años, lo somete a una prueba y lo dejo en sexto. Y voy legalizando los cursos. Ese niño sale de cuarto medio sin haber rindiendo solamente las pruebas que pone el ministerio. Por eso que existen los colegios particulares de las características, de estas características. Así es que, ojo con eso. No necesariamente, o sea, de hecho, no son ilegales. No están reconocidos por el ministerio. Pero el ministerio, por el lado, con este resquicio legal, lo que hace es avalar la existencia de este tipo de colegios. Dígame, Sole. Bien, corríjame si me equivoco, hay papás que no mandan al colegio y les hacen clase ellos, pero también van a dar las pruebas, ¿sí o no? Sí, también. También. Pero eso está bien, porque yo tengo dos familiares, o sea, dos familiares que son niñitos igual y que salieron, la niña salió de octavo dando pruebas así, la llevaban Bien. una vez a la semana ahí a Pela a dar pruebas, o sea, al final yo no sé qué es lo que ella aprendió, pues. Nada, pues yo entiendo que nada, si al final no estaba haciendo nada, estaba todo el día en su casa, o sea, si no hay un profesor adelante explicándote y si tu mamá no entiende, ¿cómo puedo ir a dar una prueba? Ya. Lo de si está bien o no, Camila, es como todas las observaciones y acostúmbrese mucho, conviértalo en un defecto profesional, a no ser tajante, a no enjuiciar si está bien o mal. Las situaciones son como son. Si los padres, nuestra Constitución dice que la forma de educar a los hijos es privilegio preferente de los padres. Por lo tanto, son los papás los que eligen eso. Y dentro desde esa lógica legal está bien. Eventualmente, o desde muchos puntos de vista, podríamos hacer crítica de esto, ¿cierto? Y decir, mira, no corresponde, no es bueno, no es aquí, no es allá. Perfecto. Y probablemente sea muy válido. Pero hay que entender que son opciones. Y el Estado avala, garantiza esas opciones. Hoy día existen colegios online que funcionan en la misma lógica, ¿sí? Yo tengo la impresión, Camila, y esta es una impresión muy personal, y es probable que esté muy equivocado con muchas cosas, que la pandemia va a generar y una de las consecuencias va a ser que va a crecer exponencialmente el fenómeno que usted está señalando. ¿Ya? Hay muchas personas, me imagino, que van a optar por una educación más bien cercana a la casa. Ahora, los contenidos, como contenidos, es decir, saber cosas concretas, hoy día, en lo que estamos viviendo, pierde sentido, porque hoy día la educación se basa en desarrollar habilidades. Entonces, ¿cuáles son las habilidades que se le exigen a la educación hoy día? Se exige comprensión lectora, manejo práctico y aplicación práctica de contenidos, es decir, saber aplicar a resolver problemas concretos las operatorias básicas de matemática,
Y desde esos dos ámbitos, usted construye otras habilidades. ¿Ya? Entonces, la educación hoy día se basa en el desarrollo de competencias, no en el conocimiento de contenidos concretos. O sea, yo, para que me entiendan bien, yo como profesor de historia no le voy a enseñar a un alumno hoy día los gobiernos no le voy a pedir a los alumnos que se aprendan los presidentes del periodo parlamentario y que me los reciten con año y con fecha cuando gobernaron, porque eso hoy día no tiene lógica. Lo que interesa es que el alumno sea capaz de investigar y sea capaz de seleccionar información respecto a la resolución de un tema. ¿Sí? Yo creo que el colegio tiene que adecuarse a esta nueva realidad, adecuarse a la realidad de desarrollar competencias en los alumnos, adecuarse a la realidad que el trabajo tiene que ser muy profesional en términos de organizar muy bien el trabajo, tener mucha claridad respecto a los objetivos que se tiene, que se pretenden lograr con el alumno, y desarrollar actividades que estén orientadas al logro de esos objetivos. Y en esa lógica, usted va a poder desarrollar la educación en Chile. La educación no se desarrolla haciendo más de lo mismo, sin objetivos, porque lo único que se genera es que hayan personas, como esa familia que usted me señala, Camila, que al final del día saquen conclusiones y digan no vale la pena ir al colegio porque es una pérdida de tiempo. Y desde muchos puntos de vista, tristemente se lo digo, tienen razón. ¿Ya? Entonces, perdón, dígame Sole, quería decir algo. Sí, tiene mucha razón con lo que usted menciona, con esos países desarrollados que Chile trata de, entre comillas, rescatar. Porque muchos de esos países, como vuelvo a mencionar, Finlandia es uno de esos países que rescata esas cosas, que ellos se basan más a aprender contenidos que los niños le quede para el resto de su vida, a que pasar la historia, como usted dice, de Chile, que se la aprendan de memoria, sino ellos como que buscan que el niño entienda lo que es la historia nomás, en general, no más allá si quién fue el presidente en ese país, sino que ellos conozcan la historia y la sepan, y cuando le pregunten, ya, esto es lo que yo entiendo, de eso se basa, y tiene mucha razón con lo que usted menciona. De hecho, nuestro sistema educativo, otro aspecto interesante de nuestro sistema educativo es que tiene calificaciones de 1 a 7. No estoy diciendo nada, nada que ustedes no sepan, ¿cierto? Nos ponen nota, ¿sí? Nos ponen nota y se tratan de calificar los aprendizajes, ¿sí? Entonces, eventualmente, alguien que no obtenga nota suficiente puede repetir un curso y hacemos que una persona haga de nuevo un curso, ¿sí? Nuestro sistema educativo contempla esa posibilidad, ¿ya? Sin embargo, si usted trabaja en colegios, sabrá que existen fuertes presiones hoy día de parte del ministerio para evitar la repitencia. Y que se ha ido avanzando en la lógica que la repitencia tiene que tender a desaparecer. Y que las calificaciones, desde este punto de vista, tiendan a perder sentido. Es decir, nuevamente encontramos el mismo ejemplo. En la educación Montessori, en esta educación moderna, en esta educación integral, la nota no existe. De hecho, los niños no dan prueba. Se los digo con conocimiento de causa. ¿Ya? Ahora, un sistema escolar chileno dirigido, orientado a aprendizajes muy concretos, con contenidos mínimos, que necesita de la calificación, porque nuestro sistema educativo necesita la calificación. Yo necesito ponerle notas para que el alumno esté aprendiendo los contenidos que el ministerio me está diciendo que tiene que aprender. Ahora, son contenidos mínimos, pero cuando uno los ve, en realidad no son mínimos, son máximos. Son los contenidos kilométricos.
contenidos enormes, ¿ya? Ahora, desde ese punto de vista, no deja de ser llamativo, por decirlo de una manera elegante, en realidad es contradictorio, que el ministerio, nuevamente, en esta indefinición teórica que tenemos en nuestro sistema educativo, intente quitarle valor a la nota en circunstancias que por otro lado va y me dice, oye, una vez al año vamos a ir a tomarte una prueba a tu colegio y le vamos a poner nota a tu colegio. Vamos a ir, y tus niños van a tener que dar el CIMSE. Entonces caigo en prácticas como la que decía Paola delante. Le digo a algunos niñitos, les digo que se queden en la casa ese día, no vayan mejor porque me van a perjudicar. No me va a ir bien con ellos. Entonces, fíjense la contradicción. Y ahí al tiro como que uno le hace saber al alumno que no es parte de. Me pasó, Ahora, yo fui una niña problemática en la básica y me pasó para dar el 15 que el profe me dijo, no venga, yo te doy un 7, pero por no venir. Y tú a la edad decís un 7, ya me quedo acostada en mi casa, ¿por qué voy a venir a la clase? Y más nos ha dado una prueba que para uno es como la tosa, pues, porque es muy extensa para el conocimiento que uno tiene y a todo lo que te pasan dentro de, para poder dar esa prueba. Como que tú exacto. decís, no me la voy a poder con esta, y imagínate ya estando en la media. Entonces cuando hay la PSU decís, con esta menos me la voy a poder, si ya me dijeron que yo no servía para esto, o yo ya no tenía que estar aquí. Entonces como que le hacís ver a un alumno ya que no sirve como prácticamente para eso, y eso ya está mal. Exactamente. De hecho, en el fondo hablamos de casi una anulación de la persona. Ahora, por eso les digo, volvemos al mismo tema de la hora inicial. ¿Qué es lo importante en este tema? Lo importante en este tema son las definiciones. ¿Qué entiendo que, o cómo entiendo que debe ser la educación? ¿Cuáles son mis objetivos al momento de educar? Y en la medida en que no tengo claridad respecto de eso, genero este tipo de contradicciones. No puedo jugar, no puedo jugar a ser Montessori un ratito y después jugar a hacer escuela tradicional otro ratito. No, porque nadie entiende eso. No genero lo que estoy buscando. ¿Ya? Esta indefinición teórica es un drama dentro de nuestra educación. Y es algo que los colegios, muchos colegios, todavía no asumen, no entienden. El apoderado no lo entiende porque no se lo explican. ¿Ya? Entonces se generan confusiones y de las confusiones nunca sale nada provechoso en ningún ámbito. Si no estamos claros con lo que estamos haciendo, no nos va a ir bien. Por eso les reitero, es fundamental el tener claridad respecto de lo que quiero hacer, cuáles son mis objetivos, llevándolo a un punto de vista súper práctico y concreto para que no crean que estoy hablando de cosas que nos quedan a 100.000 kilómetros, ¿cierto?, hacia el espacio. Súper concreto. Llamo al apoderado de un alumno problema, de un alumno que me está generando problemas de conducta, que es disruptivo como se define, y preparo esa entrevista. La preparo. ¿Qué espero yo obtener de esa entrevista? ¿A qué conclusión tengo que llegar en esa entrevista? Si no se trata de que lo estoy invitando al apoderado a tomarse un café y a conversar, no, sino, no, lo voy a entrevistar en el marco de mi trabajo. Por lo tanto, mi trabajo debe tener un objetivo claramente preestablecido. Tengo que ser capaz de pensar qué es lo que pretendo hacer, para qué lo estoy haciendo. Porque si no voy a lograr nada, entonces no lo llamo, no hablo. Porque yo voy a andar perdiendo el tiempo y haciéndole perder el tiempo a una persona. Entonces, es fundamental que cuando usted realice un acto dentro de su escuela, un acto me refiero a citar un apoderado,
llamarle la atención a un niño, conversar con un alumno, participar de un consejo de profesores, tenga muy claro cuál es el objetivo que usted persigue con eso. ¿Ya? Vamos a volver entonces. Entonces, lo que les quería, suspendí la presentación de PowerPoint para explicarles que, si bien es cierto, el ministerio es el que controla, organiza y supervisa la educación en Chile, también existe la posibilidad de que hayan organismos no reconocidos por el ministerio y que igualmente van a funcionar como colegios. ¿Ya? Y que son tan válidos como los colegios reconocidos por el ministerio. ¿Ya? Desde un punto de vista legal. Igual los niños van a cursar el curso, valga la redundancia, el curso que se supone han desarrollado, ¿ya? A través de estas pruebas de validación que toma el ministerio y que en pocos colegios se hacen una vez al año, ¿eh? O sea, el ministerio las ofrece 3 veces al año, pero lo normal es que los colegios que operan en esta modalidad junten varios años y lleven a un alumno a validar a lo menos 2 cursos. Es extraño que vayan una vez al año a someterse a esta prueba. ¿Ya? De hecho, en términos bien prácticos, bien concretos, lo que hacen es que forman muchas habilidades blandas en los niños, muchas habilidades blandas en términos sociales, en términos de aprender a cocinar, limpiar su espacio, eh, compartir con el otro, a resolver conflictos, etcétera, 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 etcétera. Y cuando los niños tienen que ir a la prueba, unos meses antes dicen, de, de los alumnos que tengo aquí en la pantalla, Valentina y Daniela tienen que ir a dar la prueba, entonces a Valentina y a Daniela, como van a dar pruebas de quinto y sexto este año, las voy a hacer trabajar 2 horas y media conmigo en la sala. Entonces el guía, porque tampoco se llaman profesores, el guía o la guía toma a Valentina y a Daniela y trabaja, por ejemplo, matemática. Y el resto desarrolla otra actividad. Daniela pinta, Francisca está jugando Jenga con Yesenia, Paola está haciendo otra cosa, y después nos juntamos en la tarde y hacemos un círculo y comentamos lo que trabajamos. Y en la mañana nos sentamos en un círculo y planificamos el día. Entonces les digo ya, hoy día de 11 a 12, de 11 a 1, Valentín y Daniela vamos a trabajar en matemática, ¿ya? Y Francisca dice, yo también quiero trabajar con ella, entonces Francisca también se nos integra. ¿Ah? Hoy día, a Sole hoy día le toca servir el almuerzo, así que Sole va a estar toda la mañana preocupada de poner los platos, de tirar el mantel, y así funcionamos. Y en eso se basa la educación Montessori, en asumir responsabilidades. ¿Ya? Ahora, a la hora de los que hubo, a la hora de que Valentina y Daniela vayan a dar la prueba, y Francisca, que se nos sumó porque le interesaba, a la hora de ir a dar la prueba, a Valentina, a Daniela y a Francisca les va a ir súper bien en la prueba. ¿Por qué? Porque las preparé casi con educación personalizada, aparte de que estamos hablando de papás que entienden muy bien este concepto. Entonces, los papás de Valentina, los papás de Daniela y los papás de Francisca, en las casas están súper preocupados de que ella desarrollen este trabajo más práctico, más concreto, en matemática o en lenguaje. Y van a hacer tareas, y van a trabajar con libros. Entonces, cuando lleguen a dar la prueba, estas 3 niñitas van a volar en la prueba y van a salir de sexto básico, van a salir con promedio 6.6. Y eso es lo que ocurre permanentemente. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Sí? Bien. A todo esto, cada una paga más o menos unas 350 lucas mensuales. No crean que esto es gratis, en absoluto. ¿Ya? Y el colegio es hippie. El colegio casi no está embaldosado, el colegio es casi de pura tierra.
las salas son minimalistas, tienen puros juegos de palito, no hay computadoras dentro del colegio porque ustedes tienen computadora en su casa. Así que si quieren investigar en computación, bueno, ocupen o traigan el notebook desde la casa. Pero adentro del colegio trabajamos con libros, adentro del colegio hay biblioteca. Profe, la que creó Montessori, ella fue una de las, no sé qué pasó, pero ella quería que Chile tuviera esa metodología de enseñanza. Pero María Montessori se llama. sí, María Montessori. Sí, ella tenía esa metodología para Chile en el año más o menos que estaba Eduardo Frei o más antes su papá, creo que ella quería, pero no sé qué pasó ahí, que Lo que pasó es lo que pasa siempre. Po. Lo que pasó es que esa metodología de educación es cara, porque usted necesita 2 adultos dentro de la sala de clase. Necesita que esto no funcione con más allá de unos 10 o 12 alumnos por sala. Porque si usted mete 40 alumnos dentro de la sala, es difícil que yo me preocupe de 3 y deje a 37 críos jugando o haciendo otras cosas, porque lo más probable es que genere muchos problemas en espacios reducidos, ¿cierto? Entonces, el tema empieza por ahí, po. Entonces, un colegio Montessori hoy día, un colegio Montessori gigante, hoy día tiene alrededor de 200 alumnos. Pero le estoy hablando de un colegio ya gigantescamente grande Montessori, ¿no? Lo normal es que tengan ¿cuántos? 50, 100 alumnos. Y que tengan 5 o 6 salas. ¿Ya? Bien. Vamos a seguir compartiendo entonces el material que estábamos viendo. Les quedó claro, ¿cierto? Lo que les planteé. Está la posibilidad que el ministerio entonces, está la posibilidad de que haya colegios al margen del ministerio y que validen los estudios de sus alumnos a través de pruebas. Bueno, haciendo un poquito de historia, ¿cierto?, de nuestra educación, básicamente, durante todo el periodo colonial, mientras los españoles, ¿cierto?, dominaron Chile, la educación estuvo básicamente en manos de la Iglesia Católica, ¿ya? Pero ya en 1826, 1827, cuando llegan los liberales al poder, se produce una discusión de quién debía supervisar la educación, si la Iglesia Católica o el Estado. Y esa discusión entre el Estado y la Iglesia Católica es una discusión permanente en nuestro sistema educativo hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se asumo que las iglesias tienen el derecho preferente o controlan la educación, asumo que la educación entonces debe ser particular, debe ser privada. ¿Ya? Si por el contrario planteo que la educación debe ser pública, entonces asumo que es el Estado el que debe controlar la educación y la educación privada debe tender a desaparecer. ¿Les queda como claro el cuento? Ahora, esto que les estoy explicando, esta situación, estas dos visiones, a lo largo de la historia de Chile, se han contrapuesto y se han enfrentado en educación. ¿A alguien se le ocurre por qué se enfrentan? ¿O dónde está el punto de inflexión que lleva a enfrentar estas dos visiones? Porque aquí para nosotros es muy común leer lo que dije en antes. Hay un sistema educativo, está separado en 4 ámbitos, ¿cierto? Párvulos, básica, media, superior.
¿sí? Hay un Ministerio de Educación que señala y da lineamientos de lo que hay que enseñar en los colegios, contenidos mínimos. Los colegios tienen que cumplir con estos requerimientos y son reconocidos por el ministerio. Sin embargo, la ley también permite que existan colegios que están al margen de estos lineamientos y que sus alumnos vayan a validar los estudios ante el ministerio, ¿cierto? Perfecto. ¿Dónde está el punto de inflexión entre la educación particular y la educación pública? ¿Por qué necesariamente esas dos visiones se contraponen? Por los recursos, A ver, los por recursos, favor. ¿Por qué por los recursos? Cuénteme. porque igual un colegio particular subvencionado tiene un poco más de recursos al hecho de ser pagado. ¿Ya? Y un estatal tiene un poco menos por ser estatal. ¿Ya? Es como los colegios de lenguaje, ¿Ya? porque en el colegio de lenguaje te pagan subvención. ¿Ya? Entonces, por tanta cantidad de alumnos te pagan y con esa plata tú tenés como para invertir más en la educación de un niño. Ya. El tema es el siguiente. El tema tiene que ver con el punto de los recursos. El tema tiene que ver con el punto de los recursos y tiene que ver también con el qué enseñamos. ¿Ya? Porque obviamente si el sistema permite que hayan colegios privados, esos colegios privados pueden tener una orientación curricular que privilegie determinadas visiones de la sociedad. Entonces van a haber colegios católicos, colegios evangélicos o cristianos, como ustedes quieran, ¿cierto? Llamarlo. Van a haber colegios de diversos grupos, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto ha generado históricamente una pugna? Porque si el Estado educa, el Estado genera una educación vinculada al ser ciudadanos, ¿ya? Ciudadanos del Estado de Chile. Ahora, esta lógica de que el Estado eduque significa que el Estado va a formar estos ciudadanos y estos ciudadanos van a tener, entre otras características, ¿cierto? Por ejemplo, la posibilidad de elegir religión, ¿sí? El Estado forma entonces una sociedad civil, vinculada a los valores que el Estado estime conveniente. Normalmente van a estar vinculados al tema de la democracia. Es decir, personas que participen en el sistema político, personas deliberantes que piensen, ¿cierto? Que tengan sus propias ideas, etcétera, 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 etcétera. Si el Estado le entrega este rol a los particulares van a formar personas de acuerdo a sus intereses propios, los que no necesariamente van a ir de la mano con las condicionantes sociales que el Estado quiere imponer. ¿Les queda como claro el tema? ¿Está ahí? Me explico. Colegios católicos, ¿qué van a formar? ¿Qué van a formar? ¿Qué va a formar un colegio católico? ¿Cuál va a ser el objetivo del colegio católico? Francisca, no le escucho. Ah, ya. Un colegio católico va a querer formar buenos católicos. Un colegio evangélico va a querer formar buenos evangélicos, ¿sí? ¿Se dan cuenta del alcance de lo que eso significa? Que no va como tanto la educación. No. Significa que el día de mañana en nuestra sociedad vamos a tener problemas, po. ¿Qué va a pasar cuando alguien diga, oye, hagamos una ley de aborto? Va a salir todo el colegio católico y evangélico. Ah, entonces el médico que estudió en el colegio católico y después estudió en la Universidad Católica va a decir, no,
No, porque yo me opongo en conciencia, Que hay porque técnico yo que soy proteger la judío. vida. Se Y va van a a... generar una disputa entre Sí, ideales, después, porque ideales y tal vez conocimientos, porque van a defender su postura y nunca van a ya, llegar a un consenso del objetivo perfecto, general. Pienso yo. perfecto. Les parece conocido la discusión que puso, no? O la acabo de inventar yo recién? Aún está como entre tema tabú y Es lo tema que para... es así, ¿cierto? Entonces tenemos una sociedad que responde a distintas categorías valóricas dependiendo de con quién estamos hablando. Es que la Iglesia Católica dice que uno no le puede quitarle la vida a un Bueno, niño. sí, mire, la Iglesia Católica puede decir todo lo que quiera la Iglesia Católica y a mí me da exactamente lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque yo no soy católico. Entonces la Iglesia Católica me puede decir que los elefantes son morados y eventualmente puede que sean morados, pero yo los veo rojos y me da y es mi problema, digamos. Pero es que no ve la postura Entonces, que tienen los demás ante entonces, por una... eso le digo, por eso le digo, cuando hablamos del Estado, cuando hablamos de los chilenos, de todos nosotros los chilenos, hablamos de una sociedad democrática en que cada uno debe ser capaz de tener una visión ciudadana respecto a la formación de este Estado. Yo no puedo anteponer lo que yo creo por sobre lo que cree, lo que piensa la mayoría. No puedo pensar que los otros siempre están equivocados y que yo tengo mi razón desde mi punto de vista. Entonces, cuando pensamos en la educación afecta y abarca mucho más que un niño que aprende a leer. Es mucho más que un niño que aprende matemáticas. Estamos formando una persona que el día de mañana va a aportar con su visión a la sociedad. Y en esa lógica es deseable que lo primero que aporte este niño a la sociedad es una visión democrática de la sociedad. Desde la comprensión que mis valores no pueden significar intolerancia, que una minoría no puede imponerle cosas a la mayoría. La ley de aborto no obliga a nadie a abortar. La gente no entiende. Empecemos por el Cree que, principio. claro, cree que es como por una ley tú vayas a abortar todos los meses. Es O como te la vayas a ley, meter con cualquier es persona como para la ley abortar. del 10%, del retiro del 10%. Si yo considero que el retiro del 10% me va a perjudicar, la ley no me obliga a retirar mi 10%. Si yo quiero, lo retiro, punto. Entonces, en la medida en que los colegios no educan en esa lógica, creamos situaciones de intolerancia. Si usted revisa el diario hoy día, no el diario, si usted se mete a internet a la página biobio.cl, va a ver una situación de una profesora de sexto básico que ayer en una clase online igual que esta habló del caso Catrillanca. Entonces los apoderados dijeron que estaba hablando de política y salió una diputada que representa a un grupo evangélico de derecha diciendo que la profesora estaba haciendo proselitismo político y salió el colegio de profesores a defender a la profesora. El hecho es que la clase de la profesora a niños de sexto básico se convirtió en polémica nacional en este minuto y llegó al Congreso. Entonces uno dice, tan complejo el tema de hacer clases, y dónde está la libertad de expresión, dónde está la libertad, en los derechos que tenemos los docentes dentro del aula, No se aplica. no, yo no sé, en la práctica el discurso va por una parte y la realidad concreta va por otra. Me pasó cuando hubo el estallido social. Yo ¿Ya? trabajo con los de 3 años. ¿Ya? Y pasó que el ministerio mandó un comunicado que nosotros teníamos que enseñarle a los niños lo que estaba pasando, contextualizar lo que estaba pasando también. Y esto se formó en carteles.
en carteles donde ellos decían o trataban de hacer lo que estaba pasando, como simular. Quedó la embarrada, nos demandaron, fueron a la superintendencia, que nosotros le estábamos poco menos inculcando a los niños cosas de nosotras, o sea, personalmente, no que era algo que el Ministerio de Educación nos estaba pidiendo hacer, como que nunca se vio ese punto. ¿Y qué pasó? Que los carteles se pegaron afuera del colegio. Cuando llegaron los apoderados, fue como, ustedes vieran esas caras desfiguradas, se lo juro que pensábamos que poco menos nos iban a pegar, porque igual la mamá era como, ¿qué les pasa? ¿Por qué enseñan esto a mi hijo? Mi hijo no ve tele hace un mes, ponte tú, para no saber lo que está pasando. Otra mamá decía, no, lo que está pasando es puro vandalismo, entran a robar las casas todos los días, eso tienen que enseñar a los niños. Había una mamá que ya entendía una postura era súper neutra y ella nos decía, no, está bien, los niños tienen que interiorizarse en esto, pero tenía 5 mamás que no querían, tenía un curso de 15 alumnos, 5 mamás que no querían, 2 que sí querían, ya tenías 7 en la mitad de tu curso y la otra les daba lo mismo si tú le pasabas y no le pasabas en materia, al final tú eras una guardería y el niño iba y venía, así que le daba lo mismo el contenido. Pero esas mamás, esas 5 mamás, fueron a la superintendencia, mandaron una carta al colegio, rompieron los carteles, le dijeron a los niños que lo que nosotros le habíamos dicho no estaba pasando, que no era lo que se debía, que nosotros teníamos que explicarle, o sea, ellos iban al colegio a otro mundo, que nosotros le explicáramos de maravilla o que no le explicáramos, eso querían ellos, que ser ellas quien educaran a su hijo para saber lo que estaba pasando. Pero fue un caos total, total. La directora tuvo que hacer una mesa de reunión con nosotras, decirnos que poco menos nosotros no podíamos dar nuestro punto de vista. Ya. Como ejercicio y anticipando la tarea que van a tener que hacer para calificar este curso. Solucionémosle el problema a Paola. ¿En qué se equivocaron? ¿Cómo se pudo haber hecho lo mismo sin tener ese resultado? No sé, ¿O no mire. debieron haberlo hecho? Por un lado, ya, a lo mejor no, pero si se dan cuenta, la mamá sacar al niño al jardín y si está atrás tuyo un loco tirando una bomba, el niño la va a ver. Obvio que no vaya a esconder y tapar el ojo a un niño. ¿O no? Sí, Camila. Pensemos soluciones. ¿Cómo se pudo haber evitado lo que ocurrió en el colegio de Paola? Daniela. Hola, buenos días a todas. Mi nombre es Daniela. Yo creo que primero que nada, la comunicación con los apoderados. ¿Ya? Muy bien. Primero haber mandado una circular, ¿cierto? Sí se mandó, de hecho. Mamita, De hecho, vamos a abordar esta temática. Primera esta circular se mandó. Ya. Con todo, entonces ese día solo llegaron 7 niños. Ya. Clarificar los objetivos. Clarificar los objetivos. Volvemos al mismo punto. Si hacemos algo, tenemos que ser capaces de explicar exactamente por qué hicimos esto. La orden del ministerio, el ministerio es un organismo que funciona en Chile como todos los organismos que funcionan en Chile. Es un organismo que funciona muy mal. Es cosa de verle la cara al señor ministro para darse cuenta que el ministerio no puede funcionar bien. ¿Ya? Ahora, si usted va a llevar a niños de 3 años o de 4 años a pensar y trata de explicarle lo que es un estallido social, desde mi punto de vista como profesor de historia, está bastante equivocado. ¿Por qué? Porque a los 3 años un niño no va a entender lo que es un estallido social. De hecho, si usted revisa el programa de estudios del ministerio, del propio Ministerio de Educación, en segundo medio viene el concepto de cultura. Yo le dedico una clase completa a explicarle a los alumnos la diferencia entre estallido social, revolución y revuelta. ¿Ya? Porque son categorizaciones que se utilizan en un contexto. Entonces, eventualmente,
llevar al colegio a la lógica de la opinión genera necesariamente discusión. Los colegios no debieran opinar, el colegio tiene que actuar en base a un sustento teórico respecto de objetivos claros de educación. Punto. Ahora, si existe la lógica de decir este contenido va a implicar que el alumno desarrolle tales o cuales habilidades cognitivas, entonces lo aplico. Y cuando el apoderado me venga a reclamar, le voy a decir, ¿sabe qué? Que esto nosotros lo hicimos porque nuestro objetivo es este, se lo explicamos aquí en la circular, ¿sí? Estamos trabajando estos valores y el resultado que esperamos lograr es este. Así que le pedimos por favor que nos ayude. Entonces, cuando usted clarifica el trabajo y lo explica literalmente con peras y manzanas, se evita todos esos malos entendidos. ¿Ya? ¿Se acuerdan que antes le hablé de las JOCAS, de las jornadas de, organización, de orientación sexual que hubo en los años 90? Ustedes no se imaginan la cantidad de polémicas que hubo. Yo me acuerdo de una apoderada que se paró en reunión y me dijo, yo no quiero que usted le hable nada de sexo a mi hijo porque yo a mi hijo lo crío yo. Y usted no es el papá, me dijo. Entonces yo le dije, afortunadamente no soy el papá, señora. Y lo estamos educando en esta orientación que el ministerio explica y el objetivo es este. Es la lógica del colegio. Yo no voy a cambiar el colegio. Ahora, cuando explicamos objetivos, cuando explicamos metodologías, las cosas cuajan. ¿Sí? Usted no puede, ni nadie puede, por una orden que llega del ministerio volando un día, que se le ocurrió a un funcionario, que a lo mejor con eso justificó el sueldo de todo el mes porque no hizo nada más, fue lo único que hizo, fueron las únicas 2 horas que trabajó fue en redactar ese documento, ¿ya? Usted toma eso en serio, y si no hay que darle bola, no hay que darle bola. Por eso que es importante que los colegios tengan una orientación clara, si no se producen ese tipo de problemáticas. Usted ya me ha contado 2 problemas grandes en su colegio, en una hora de clase. No, Profe, lo que habla de lo perdida que anda la pobre directora de ese colegio. profe, yo creo que lo primero que tenía que haber hecho el colegio tendría que haberlos reunido como profesores y hablar ese tema, cómo lo podían abordar. Claro. Y de ahí hacerle una consulta a través de encuesta o preguntarle a los papás si quiere que le hablen a sus hijos de ese tema o simplemente primero es el colegio que tiene que abordar ese tema en conjunto y después pasamos a la familia cómo trabajarlo a través de preguntas, preguntarle directamente a la mamá o al tutor que está a cargo y si se le puede explicar al alumno y de ahí planificar cómo yo trabajo ese tema con los niños. Dependiendo de la encuesta o la información que recabé de los apoderados, yo cómo lo trabajo. ¿Por qué? Porque como usted dice, así no sería tan invasivo el cambio. A través de un cuento, porque si usted lo cuenta en cuento, el niño tal vez va a salir más fácil y Bueno, un cuento. yo les voy a contar que donde yo trabajo hicimos una reunión como la que dice Soledad y la conclusión a la que llegamos los docentes de enseñanza media, con alumnos grandes, como ustedes comprenderán, mis alumnos no vieron cómo se saltaban los torniquetes del metro, no, mis alumnos fueron los que se saltaron los torniquetes del metro, ¿ya? Entonces, conversamos nosotros y llegamos a la conclusión que lo mejor era que el colegio sacara una declaración pública y que nosotros siguiéramos con nuestros contenidos y con nuestras clases. Y que si los alumnos no querían asistir a clase,
estaban en su derecho, si los apoderados no los querían mandar, estaban en su derecho. Bueno, finalmente el ministerio suspendió las clases, si nos acordamos, ¿cierto? Se suspendieron las clases. Y la verdad es que es conflictivo abordar temáticas permanentemente de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a lo que está pasando, ¿ya? Es mucho más interesante, o sea, no sé si mucho más interesante, es mucho más productivo para el colegio, lo que les decía en un principio, ordenar, clarificar objetivos, clarificar metodologías y seguir ese camino. Evidentemente que usted puede hacer modificaciones, evidentemente que hay que ir evaluando, evidentemente que hay que ir acomodando, pero esas reacomodaciones, esas reinterpretaciones, hay que hacerlas en la medida en que uno primero tiene información del entorno. Y estas orientaciones ministeriales que llegan de un día para otro, se los digo responsablemente, hay que mirarlas con un ojo abierto y otro cerrado. Eventualmente escucharla y eventualmente no escucharla. Yo les voy a poner un ejemplo. Y arriesgo demanda con esto. No, un ejemplo. A mí me tocó mucho trabajar con alumnos en centros de alumnos. Muchos años he trabajado con alumnos en centros de alumnos. ¿Y qué he aprendido yo? He aprendido que cuando hay momentos de convulsión, les cuento, Revolución Pingüina en 2006, Movimiento Estudiantil del 2011, 2012, 2013, Estallido Social del 2019. Si usted lleva a su centro de alumnos a una reunión en esas condiciones, reuniones hechas por el ministerio, ¿eh? Le llega la invitación al colegio, al director, se solicita que vaya a la directiva del centro de alumnos acompañado con un profesor asesor. ¿Sí? Si usted lleva a los niños a esa reunión, yo le garantizo que el colegio se lo toman en menos de una semana. Yo no llevaba a mis alumnos. Es más, ni siquiera les contaba que el ministerio estaba organizando esas reuniones, porque después el propio ministerio decía, oye, ¿cómo no controlaron a los alumnos? Si era labor de ustedes ver que no se tomaran los colegios y todo el cuento. Y ocurre que el que estaba armando las fiestas, el que armaba las fiestas, hacía la cama, ponía las sábanas limpias, era el ministerio y después se quejaba de los resultados. Entonces, por eso les digo, todas estas orientaciones ministeriales que llegan así como que, oye, ¿saben qué? Vamos a hablar de la Asamblea Constituyente en este minuto porque es lo que está pasando. Primero que todo y antes que nada, preguntémonos qué sé yo de la Asamblea Constituyente, porque me están pidiendo que haga una clase. No sé nada. Por lo tanto, es re poco lo que puedo enseñar. Ese es otro aspecto fundamental. Nadie enseña lo que no sabe. No se olviden nunca de eso. Si no saben algo, no traten de enseñarlo porque no se puede enseñar lo que uno no sabe. ¿Ya? Primera cosa. Entonces, decirle a los apoderados, decirle a un profesor, para hablar de mí, como me ocurrió, tengo 52 años, llevo 29 años haciendo clases. ¿Ya? He estudiado en hartas partes y he sido profesor también en hartas partes. Cuando el orientador del colegio me dice, Carlito, hay que hacerle clases de sexualidad a los niños de primero medio, yo les digo, porque en la jefatura que tengo ahora un segundo medio, y que enseñarle de sexualidad a los niños de segundo medio, yo siempre les digo lo mismo. ¿Y cómo quiere que le enseñe sexualidad? ¿Qué quiere que le enseñe? Pues yo le puedo hablar de mi experiencia. Soy un hombre mayor ya. Les puedo decir cómo usar preservativo, le puedo decir que, no sé, un montón de cuestiones que eventualmente a muchos apoderados no le van a gustar que su hijo escuche porque yo no estoy preparado para hacer clases de sexualidad, no soy profesor de biología y no he hecho nunca un curso que se aborde el tema como para que yo lo enseñe desde un punto de vista pedagógico. Entonces,
me ponen a hablar de esos temas y yo finalmente caigo en lugares comunes y termino hablando de lo que yo creo. O sea, en definitiva hablo de cosas que eventualmente puede que no sirvan de nada. Cuento corto, el orientador me va a hacer las clases de sexualidad en mis cursos. Y eso pasó este año y ha pasado siempre. Yo no enseño nada que yo no sepa. Entonces, ojo con eso. Permanentemente no se olviden de ese tema. Si usted va a hablar de algo, prepárese. Tiene que estar muy de caballo respecto al tema. Si no, no lo toque. ¿Ya? Y cuando uno no sabe algo, mejor decir, no sé. Ahora, volviendo a la presentación, en 10 minutos más terminamos. ¿Eh? Yo sé que estamos pasaditos la hora, pero me atrasé, disculpen. Volviendo a la presentación, ¿cierto? Tenemos que la educación en Chile fue básicamente un tema de la Iglesia Católica durante toda la colonia. Cuando vino la República, ¿ya? Cuando comenzó la República, la independencia, vamos a tener que la Iglesia Católica, si bien es cierto, pierde el control de la educación. En 1812, cuando se fundó el Instituto Nacional, fue el Instituto Nacional el organismo encargado de generar una suerte de directriz para lo que debía ser la educación. Alejada de la Iglesia Católica, estamos hablando del gobierno de Carrera en 1813, ¿ya? Sin embargo, y se le empezó a dar importancia, por ejemplo, al tema de la independencia y al hecho de los temas constitucionales y vinculados con las leyes. Obviamente una educación que solamente abarcaba varones. Carrera fue el primer gobernante chileno que impulsó de manera concreta la educación femenina. Carrera impuso que en los conventos se les enseñara a las mujeres a leer. ¿Ah? Y un pequeño paso, digamos, en educación para el tema de la igualdad, lo que habla de Carrera verdaderamente muy, muy bien. ¿Ya? Ahora bien, en 1842 se fundó la Universidad de Chile. La Universidad de Chile se fundó como una universidad alejada del mundo católico, una universidad civil. De hecho, esa es la gracia que tuvo la Universidad de Chile desde un principio. Esta idea de que el Estado debía hacerse cargo de la educación. La Iglesia Católica, frente a este tema, frente a esta pugna, frente a esta situación que veía perder el control que tenía sobre la educación, ¿qué hace la Iglesia Católica? Empieza a fundar colegios católicos. Y en 1888 fundó la Universidad Católica. La idea de la Iglesia Católica en Chile fue pensar que si formaba a la élite, los gobernantes iban a ser católicos, por lo tanto el Estado iba a seguir siendo católico. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Porque nuestra clase alta estudia en colegios católicos, que son los colegios caros. Hay un dato impresionante sobre esto. ¿Eh? Hoy día, en Chile, si tomamos las 100 empresas más grandes y buscamos a los 100 gerentes más importantes de esas empresas, salieron de 7 colegios. Y de esos 7 colegios, 6 son católicos. ¿Ya? Es decir, hasta el día de hoy perdura, ¿cierto?, esta visión, este predominio de la educación católica en la formación de nuestra élite. Y en buena medida también pasa con nuestra clase política, aunque ese tema ha ido variando un poco. Ahora, a lo que voy es a lo que les planteaba adelante. Permanentemente vamos a tener esta pugna entre la educación estatal y la educación privada. Hoy día tenemos un sistema híbrido en que el Estado, ¿cierto?, que son los colegios, sistemas particulares subvencionados, en que el Estado le paga a un particular para que ese particular tenga alumnos.
en una escuela que al final del día no es ni particular ni estatal, sino que está ahí entre el cero y la nada, ¿sí? Que el colegio eh, en esta modalidad, ¿cierto? Entonces, la pregunta que surge cuando uno ve esto es la injerencia del ministerio. El ministerio trata de poner orden a través del sistema de medición SIMSE, ¿ya? Trata de uniformar el sistema educativo, pero con un sistema administrativo que incluye colegios del Estado, colegios subvencionados, colegios particulares. ¿Alguien conoce algún cuarto tipo de colegio? ¿O son esos solamente los tres posibles? ¿Existe un cuarto tipo de colegio, no? ¿O son tres? Nunca he escuchado otro. Nunca he Más que escuchado. esos tres básicos. Yo tampoco. No, usted tampoco. Hasta hoy día, hasta esta hora, hasta las 11:09 hasta las 11:10 de la mañana no han escuchado otro. Yo les voy a nombrar el cuarto. El cuarto se llama Colegio de Administración Delegada. Y son conocidos por el decreto que los creó, que es un decreto del periodo del año 1987. Se llaman colegios 3166. Son colegios que administran organizaciones de empresarios y que reciben subvención del Estado. Entonces, hay colegios de la SOFOFA, colegios de ACIMED, colegios de la Cámara Chilena de Minería, de la Cámara Chilena de Comercio. Ah, ahora ya los conocen, ¿cierto? Sí. Sí, mi marido estuvo en la Cámara de la Construcción. Ya, ¿ve? Eso se llaman colegios 3166. Y todo el curso fue gratuito. Incluso le pagaron por el curso. Eventualmente se reciben. Ahora, esos colegios normalmente hoy día son industriales. Hay 76 colegios de ese tipo en Chile. Son colegios industriales. Pero, Les puedo- profe, ¿son solo para mayores? No, son para, no, de enseñanza Para todo media. tipo de... Ah, ya. Yo les voy a nombrar colegios de enseñanza media de ese tipo. La Industrial de San Miguel, por ejemplo, que pertenece a la SOFOFA. El Liceo Industrial Chileno Alemán de Ñuñoa, que pertenece a CIMED. Son colegios gratuitos, ¿eh? Y muy bien implementados porque son administrados por empresarios y habitualmente están recibiendo donaciones, entonces son colegios que en términos de implementación parecen colegios particulares, incluso más que muchos colegios particulares. Yo les cuento, yo trabajo en el Chileno Alemán de Ñuñoa hace 20 años. Y en términos materiales, el colegio tiene absolutamente de todo. Yo lo que ustedes imaginen, el colegio tiene. ¿Ya? Son 3166. El ministerio subvenciona a una organización creada dentro de ACIMED, que se llama ACIDUMED, de acuerdo al número de estudiantes que el colegio matricula una vez al año. Esa es la gran diferencia que tienen con los colegios particulares subvencionados. En los colegios particulares subvencionados, la subvención se paga de acuerdo a la asistencia diaria de los alumnos. En un colegio 3166, la subvención se paga por la matrícula una vez al año al colegio. O sea, el chileno alemán matriculó 900 alumnos en marzo y por esos 900 alumnos llega la subvención por todo el año. ¿Ya? Por lo tanto, en estos colegios no se miente con la asistencia. En cambio, si usted trabaja en colegios particulares subvencionados, sabrá que hay todo un show con la asistencia, ¿cierto? Pasa el inspector o los toman los profesores en la lista con la piscina. Que no se puede perder
Y de Los papeles repente, médicos se claro, pierden. claro. Entonces, y de repente llegan del ministerio y todos corren para lado y lado, dicen, uy, llegaron visitas, ¿cierto? Y corren pasando la lista con lápiz pasta. Porque si usted pasa la lista con lápiz mina, está cometiendo una infracción gravísima. Se puede comer una multa que llega hasta los 40 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, la subvención en Chile genera que alumnos que han faltado 2 o 3 veces, cuando llega a finales del semestre, aparece con 100% de asistencia. ¿Por qué? Porque lo dejaron presente. ¿Ya? Entonces, esa es como la gran diferencia. Así que en nuestro sistema educativo tenemos 4 tipos de administración escolar. Colegios de administración delegada o 3166, colegios particulares, colegios subvencionados, colegios municipales. Bien, ¿les quedó claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces, en la reunión de hoy vimos en principio algunas generalidades de cómo debiera ser la orientación de un trabajo escolar, y en la segunda parte vimos ciertos aspectos que están vinculados a la organización propiamente tal de nuestra educación entre colegios particulares, colegios subvencionados, ¿cierto? Colegios controlados de una u otra manera por el Estado, y la importancia que en general tiene la educación, considerando que la educación forma personas, ciudadanos, ¿cierto? Y que ésta debe ser orientada, planificada, dirigida y medida, ¿ya? De acuerdo a los resultados que vaya obteniendo. Bien, no sé si alguien más quiere consultar algo o decir algo. No. Niñas, nos vamos a ver el martes ¿a qué hora les parece mejor? ¿A las 8 o a las 9? Ustedes deciden. A las 9. ¿A las 9 está bien? ¿Sí? ¿A 11 también, profe? ¿Ah? ¿De 9 a 11 igual? No, lo vamos a hacer de 9 a 10 y el miércoles de 9 a 10. ¿Les parece bien? Martes y miércoles, ¿sí? Sí. Ya, bacán. Perfecto. Sí. Ya, profe. Ha sido muy amable, ha sido muy grato estar con ustedes esta mañana. Hasta mañana. Es que les agradezco enormemente haberse aburrido tanto rato conmigo, que les vaya muy bien, cuídense, que tengan muy buen día, muy buen fin de semana. Nos vemos, Dios mediante, el día martes. Les estoy mandando al WhatsApp el enlace de la clase. ¿Ya? Ya. Ya, Que profesor. les vaya muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Gracias. Chao, Adiós. chao. Gracias. Adiós. Bien. Chiquilla, la psicóloga está pidiendo los números, porque hizo un grupo de WhatsApp. O sea, las que no están.